¿Alguien tiene dudas, comentarios sobre lo que vimos la vez pasada? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Perfecto, gracias. Vamos a ver cuánta gente tenemos ahorita. Bueno, entonces supongo que estamos bien por el momento. Vimos la vez pasada entonces los conceptos de muestra aleatoria, de cómo obtenemos el valor esperado y la varianza, ¿verdad? En el caso de las muestras aleatorias. ¿Cómo, ¿Cómo vieron los videos? ¿Alguien me puede comentar sobre la pregunta que les dejé en cuanto a las propiedades de los estimadores? ¿Qué entendimos ahí? ¿Qué ideas se llevaron? Profe, entendí todo menos insesgamiento, eso no lo entendí. Insesgamiento, Efraín. Ok. ¿Alguien quisiera comentarnos algo tal vez sobre ese punto que dice Efraín que no le quedó claro? ¿Qué es insesgamiento? ¿Qué entendieron ustedes que es insesgamiento? Profe, yo tampoco lo entendí, la verdad. Alfredo tampoco, ok. De las otras, ¿qué entendieron? ¿Qué me comentan? Así es que ensesgamiento no, las demás sí, Alfredo. Sí, digamos, tal vez sí me faltaría como repasarlo otra vez para estar completamente seguro, pero digamos, sí les entendí un poco. Ok. ¿Alguien que le haya quedado una idea de qué es insesgamiento? ¿Le parece que haya entendido? Profe, ¿se me escucha ahí? Sí, André, perfecto. Es cuando la esperanza del estadístico es igual que la esperanza de la población, digamos. Ok, sí, exacto. Esa es la, digamos, la definición matemática. ¿Y qué implica eso? O sea, ¿qué es lo que te da eso? De pues que no hay como un error entre, o no hay una diferencia entre lo que se espera del estadístico que yo estoy utilizando y el valor real de la población. Exacto. Que por la forma en que se calcula o la forma en que se estima, no hay un sesgo implícito exactamente, ¿verdad? No hay una diferencia entre el valor esperado, entiéndase, el valor promedio de las posibles muestras que yo pueda obtener de esa población y el valor poblacional. Es insesgado por la forma en que lo estoy calculando. Y luego el tema de eficiencia, ¿qué idea nos quedó ahí entonces? De eficiencia. ¿A qué se refiere eficiencia? Profe, ¿eficiencia y consistencia es lo mismo? Están bastante relacionados, ¿verdad? Están bastante relacionados. Pero eficiencia, digamos, eficiencia, de hecho ahora lo vamos a formalizar un poco aquí en esta sesión, pero para ir como entonándonos, ¿verdad? Aclarando las ideas generales. Eficiencia se refiere a, a poder manejar estimadores cuya variabilidad sea muy baja, ¿verdad? Sean bastante estables, digamos, que tengan resultados poco dispersos. Entonces yo quisiera tener, sí, estimadores que, que muestren esa propiedad de ser un poco variables entre posibles muestras.
¿verdad? Entonces, de hecho, poco variables, tanto así, ojalá sean, como por ahí se comentó seguramente, de que sean de la menor varianza posible, ¿verdad? La mínima varianza. Ok. Eso es eficiencia. Consistencia, de hecho, ahí les hacía la pregunta de si les parecía que algunas de esas propiedades solo aplicaban para muestras pequeñas o más bien o algunas de ellas solo para muestras grandes. ¿Ahí qué idea les quedó más o menos de lo que vieron? ¿Qué impresión les quedó? ¿O Yo todas diría que, aplican? yo diría que Perdón. suficiencia sería para muestras grandes. Suficiencia. Ok. Sí. Ok, suficiencia. Y también la de insesgamiento, porque insesgamiento decía que es cuando n tendía a infinito. Sí, de hecho, aquí hay un concepto importante que es qué pasa en el comportamiento en el límite, como dice Efraín, ¿verdad? Entonces, yo podría tener un insesgamiento que está dado por la forma en que lo calculo, que va a ser, o sea, que se puede cumplir para muestras pequeñas o para muestras grandes. En el caso ideal, puede ser que yo tenga alguna situación en la que sí se presenta un sesgo o una variabilidad relativamente grande para muestras pequeñas, pero que esa variabilidad se reduzca en la medida en que yo aumente el tamaño de muestra. ¿Verdad? Entonces, o sea, que sea inversamente proporcional al tamaño de muestra, esa variabilidad e inclusive ese sesgo. Entonces, el concepto de consistencia se refiere a eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Es un concepto de convergencia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando yo aumento el tamaño de muestra de forma considerable? Sin embargo, el insesgamiento lo puedo tener también en muestras pequeñas. La consistencia sí es una propiedad que por su definición, como es una definición de convergencia, se refiere a tamaños grandes de muestras, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de eso hoy para ir formalizando esas ideas y vamos a dar un ejemplito y también tomando la palabra de algunos de ustedes, compañeros y compañeras. Vamos a tratar de ir haciendo algunos de los ejercicios aquí durante las sesiones para que se dé siempre ese efecto ahí el que tuvieron con el tema 1, ¿verdad? Cuando ya hicimos la práctica, como que les quedó bastante más aterrizado de lo que estábamos hablando. Entonces vamos a hacer esas cosas hoy. También aclararles que en mediación virtual, ahí en el espacio, en el aula virtual, digamos, nuestra, está la guía de lecturas que me habían solicitado, recuerdan. Ahí están prácticamente todos los temas, los identifiqué por puntos del contenido del programa contra los capítulos o subcapítulos de cada uno de los libros. Entonces ahí van a ver que el tema 1 está principalmente asociado al libro del Garro. Y el tema 2 ya es una mezcla entre el Garro y el Mendenhall. La mayoría de los temas están en los dos libros, entonces por ahí se la podrían jugar ustedes. Y ya lo que es del tema 3 en adelante prácticamente estoy recomendando el Mendenhall. Entonces, bueno, ahí van a ver ustedes para que se puedan guiar en las lecturas. No es indispensable, más es probable que ustedes tengan la sensación de estar captando bastante mejor los conceptos si se preparan con las lecturas antes de las clases, como por ahí me habían consultado. Pero bueno, ya queda pues a criterio de ustedes y como ustedes sientan necesario tener esa preparación, ¿verdad? O sea, yo aquí estoy abierto totalmente a como ustedes lo quieran manejar. Lo importante es que para efectos de hacer las prácticas ustedes se sientan ya bastante familiares para pues ya enfrentarse al examen, ¿verdad?
Entonces, ok, para que estén enterados, ahí lo pueden consultar. Es un archivo Excel que subí ahí al puro inicio del espacio del aula virtual. Debajo del programa. Bueno. Entonces, voy a empezar a compartirles mi pantalla. Para que empecemos a hablar de las propiedades de los estimadores. Bueno, entonces, vamos a empezar con perdón. Primero, las fuentes de error. Nosotros estamos buscando estimar con información muestral. La vez pasada hablábamos del concepto de muestra aleatoria y de estimadores. Aquí ahora vamos a basarnos en estas ideas porque necesitamos estimar con información muestral X1, X2 hasta XN un parámetro cita, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Nuestro objetivo con esta muestra no es hacer un ejercicio de estadística descriptiva. O sea, voy a parecer disco rayado con este tema, ¿verdad? Pero voy a seguir insistiendo en la lógica de los ejercicios que estamos haciendo acá. Nuestra muestra no va a servir, no es un fin en sí mismo, sino es un instrumento para tener mayor noción de cómo se comporta el valor poblacional cita, ¿verdad? El parámetro. Profe, ¿qué es lo que significa el cita, digamos, a efectos prácticos? Cita es, por ejemplo, o sea, cita es esta noción generalizada, ¿verdad? Pero cita se podría hacer mu, ¿verdad? Podría asumir la forma de un mu, que es la media poblacional. Como vos concretamente podrías definir que te interesa el ingreso promedio por hogar de la población de hogares de desamparados. Ok, entonces esa es tu población. Así la definiste para efectos del estudio, en la investigación que querías hacer. Esos son los hogares del cantón de desamparados. Entonces, lo que haces es tomar una muestra, X1 hasta XN, ¿verdad? Un tamaño N de muestra, que ahorita no viene al caso preguntarnos cómo se estima, porque no hemos hablado de eso. Pero tomas una muestra y con esa muestra vas a hacer una estimación de cita. Cita es mu, el valor promedio del ingreso por hogar de desamparados. Ah, bueno, entonces a partir de una observación muestral, inferir la poblacional. Exactamente. Ok, Exactamente. gracias. Gracias que estás preguntando, porque de eso, ese es exactamente el tema acá, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para obtener esas reglas, esas formas de estimar adecuadas el parámetro cita? Y la muestra nunca es entonces un fin en sí mismo, y lo estoy comentando aquí, compañeros, compañeras, de esa forma, porque a mí me sobran, no voy a decir colegas, yo esperaría que la mayoría de los estadísticos sí estén claros de que eso funciona así, pero sí gente que practica esto, ¿verdad? No estadístico, pero sí que hacen estudios, investigaciones y demás. Y lo que se reporta, ustedes lo ven, por ejemplo, en encuestas de opinión, ¿verdad? Y lo que se reporta en muchos casos es que por ejemplo, el ingreso promedio del hogar de desamparados es 315,000 colones. Y con eso, por decir un valor, ¿verdad? Bueno, por supuesto, aquí eso me lo estoy inventando en este momento, pero eso no es decir, en la declaración de ese promedio de la muestra no es el fin para el cual levanté esa muestra. El fin para el cual levanté esa muestra es para hacer una estimación del ingreso promedio de todos los hogares de desamparados, no de la muestra. Entonces, ese cita representa como ese valor promedio de todos los hogares que siempre es desconocido antes y después de que levantaste la muestra. O sea, certeza sobre cita nunca vamos a tener. Si tenemos certeza sobre cita es porque, digamos, levantamos sin sesgos un censo de la población de hogares de desamparados. Le preguntamos a todos los hogares de desamparados sin sesgos, ¿verdad?
O sea, sin temas que puedan interferir con la exactitud en la forma en que estamos preguntando o recabando esa información. Y en ese caso, si estamos en esa situación, todo este curso pierde vigencia, ¿verdad? Entonces ya no nos interesa, ya no tenemos incertidumbre. Estamos trabajando en un escenario, un contexto de incertidumbre y por tanto viene el caso de la estadística, ¿verdad? O la teoría estadística. Es por eso que existe, ¿verdad? Entonces ese es como nuestro, como dicen tan bonito los gringos, ¿verdad? Nuestro framing inicial es la situación que no conocemos cita y necesitamos encontrar reglas y propiedades y bueno, todo lo que se deriva de ello, de cómo hacer esa estimación adecuada de cita, sabiendo que nunca lo vamos a tener con exactitud. Entonces, cita techito n lo vamos a definir como una función de las observaciones muestrales, una función cita de las observaciones muestrales, no depende de parámetros desconocidos, ¿verdad? Como lo que les decía la vez pasada. Por ejemplo, en el caso del cálculo, el primer momento muestral, recuerdan, ¿verdad? De los momentos. Es un estadístico porque no depende de ninguna otra información que no sea propiamente la muestra. Todo estimador, cita techito tiene características básicas. Eso es también casi que lo que conversamos en la primera sesión del curso, donde yo les decía cómo caracterizamos cualquier variable, ¿verdad? El comportamiento de cualquier variable siempre va a pasar por tres características, ¿verdad? Hablábamos de dónde está posicionado, es esa medida de tendencia central. Alrededor de ese valor central, cuánta dispersión hay, su variabilidad. Y la tercera es la forma, la distribución, que tiene que ver con si es simétrica o asimétrica y en qué sentido está esa simetría. Con esas tres, digamos, características básicas podamos describir una distribución. Entonces aquí igual, cita techito, al depender de las observaciones muestrales, es a su vez una variable aleatoria, correcto. O sea, puede asumir una cantidad considerable de valores, ¿verdad? Es una variable aleatoria en sí y por tanto tiene un valor esperado de cita techito y una varianza de cita techito también. A la raíz de la varianza de cita techito le llamamos error estándar de cita techito. ¿Por qué le llamaremos error estándar y no desviación estándar de cita techito? ¿Qué opinan? ¿Por qué se les ocurrió aquí a los estadísticos, matemáticos, llamarle eso error estándar? Es un tema conceptual, ¿verdad? Pero ¿a qué le refiere eso? Vean que cuando yo trabajo con las observaciones individuales, cuando yo trabajo con la X1, X2 hasta XN, esa X, esa variable X, en este caso, por ejemplo, lo que les ahí ahora acabo de tomar como ejemplo hipotético de los ingresos medios de los hogares, esos hogares entre sí tienen variabilidad. Esos ingresos de los hogares presentan variabilidad. Esa variabilidad yo la describo con la varianza o con la desviación estándar. ¿Por qué? Porque cada una de esas observaciones como tal
no representa normalmente una estimación de nada, sino que es una observación. Entonces me refiero a su variabilidad con la desviación estándar. En cambio, en este caso, cuando estamos hablando de los estimadores, cita techito, cualquiera que sea el estimador, pueden haber varios, la intención de esta variable, cita techito, esta variable aleatoria, cita techito, es estimar, ¿verdad? Es estimar el valor poblacional cita. Bueno, por eso es cita techito, ¿verdad? O sea, el techito en la notación lo que indica es que estoy estimando lo que está debajo del techito, de cita. Entonces, su varianza, ¿verdad? O más bien la raíz de la varianza, disculpen, de cita techito, se refiere a una variabilidad propia entonces de cita techito, y esa variabilidad es en sí un error a la hora de estimar cita. Entre más variable sea, más error hay en esa estimación. Más posible error hay en esa estimación. Si la variabilidad es bastante baja, lo que querría decir es, por cualquier condición que sea, esa variabilidad sea bastante baja, quiere decir que estamos más cerca de estimar cita. ¿Estamos de acuerdo con el concepto? A ese error estándar también se le podría llamar como un margen de error directamente. De hecho, muy buen comentario. Así, cuando ustedes escuchan en las encuestas, digamos, bien reportadas, ¿verdad? Bien comunicadas, que hablan del margen de error, es justamente eso, ¿verdad? Es ese o involucra al menos eso, porque además ahí está multiplicado por un nivel de confianza, que en este momento no lo hemos explicado y desarrollado todavía a este momento del curso. Nos va a tocar, ¿verdad? Cuando trabajemos con los intervalos de confianza. Pero sí, el margen de error involucra esencialmente esto. O sea, depende sobre todo del error estándar. ¿Okay? No es idéntico, pero involucra o contiene el error estándar. Ok, bueno. Entonces, hay otra variable aleatoria que nos interesa muchísimo, que es esta, cita techito menos cita. ¿Verdad? Y aquí les pregunto más bien, ¿qué puede haber, ¿verdad? ¿Qué puede ocasionar que haya una diferencia entre cita techito y cita? Conceptualmente, de nuevo, o sea, ¿qué puede pasar cuando yo hago este estudio, ¿verdad? Esta investigación? ¿Qué me puede hacer desviarme de cita en mi estimación que estoy haciendo con cita techito? Y cuando les hago este tipo de preguntas, compañeros, compañeras, por favor, siempre traten como de abstraerse y casi como que asumir que no estamos sentados aquí viendo teoría estadística. Profe, vieras que no entendí la pregunta. Ok, yo voy a ser más concreto. Me voy a ir al campo, voy a ir a hacer mi encuesta de ingresos medios de los hogares de desamparados. Entonces voy a tomar una muestra en desamparados de hogares para hacer esa estimación del ingreso medio de todos los hogares de desamparados. Entonces, cuando yo hago la estimación de cita, ¿qué puede hacer que me desvíe yo de cita? ¿Qué puede hacer que no sea el valor que estimé exactamente igual al valor de la población? El que falten algunos hogares por entrevistar. Como que tal vez no haya representatividad en la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Representatividad en la muestra. Está muy bien eso, pero ¿qué quiere decir eso concretamente? De ¿O que cómo pasaría eso? la muestra no refleja correctamente las características de la población. Eso pasaría, digamos, si hago qué, por ejemplo. Tienes toda la razón, pero tal vez como para aterrizarlo exactamente aquí, que todos estemos clarísimos. Yo creo que un ejemplo concreto podría ser que quiera sacar el ingreso promedio y me vaya a Barrio Escalante a entrevistar gente que vive ahí. Por ejemplo, voy a terminar sobrevalorando el ingreso promedio. Correcto, pero sí, pensando vos como que en Costa Rica en general, ¿verdad? Pero digamos, en desamparados, sí, para tomar tu idea, no sé, un barrio tal vez ahí
¿cómo se llama? San Antonio, a Desamparados, que tal vez es de las zonas un poco más altas, ¿verdad? Sigo tu punto, ¿verdad? Tu ejemplo que estabas dando, aterrizándolo aquí a Desamparados. Bueno, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el Cantón de Desamparados, pero bueno, imaginémonos que San Antonio, entonces, Profe, perdón, sí, cuando la muestra utilizada en estudios no es representativa de la población. correcto, exacto. Sí, con este tipo, o sea, tenés toda la razón, compañera. El asunto es ¿qué me ha pasado con estos comentarios? Sí, que alguna parte de ustedes está clarísima de qué quiere decir eso y otros quizá no tantísimo. Entonces, por eso es que trato de irme a tratar, por lo menos, de llevarle un ejemplo muy, muy, muy tangible, muy, muy digerible para todo el mundo y asegurarnos que estamos hablando del mismo concepto. Entonces, la muestra representativa tiene que ver exactamente con que yo, por ejemplo, no seleccione solo una parte que tiene características diferentes a toda la población. Por ejemplo, en este caso, que yo decida levantar mi muestra en un distrito como es San Antonio, que es diferente al resto, ¿verdad? Que tiene un ingreso probablemente mayor que el medio de todo el resto de esa población, que por cierto es bastante variable también, ¿verdad? Hay bastantes diferencias al interno de Desamparados. Entonces sí, a eso se refiere representatividad. Y cuando hago eso, estoy introduciendo un sesgo, llamamos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tiene de particular el sesgo, compañeros, compañeras, a la hora de introducir un error con respecto a cita? Lo que hace es desviar la estimación en una dirección específica, ya sea a sobreestimar o a subestimar cita, ¿verdad? Entonces, eso es problemático. ¿Por qué? Porque yo no puedo cuantificar ese sesgo normalmente en la práctica, ¿verdad? Por eso es que ¿Profe? se insiste. Sí, dígame. Pero si logro cuantificarlos, ¿siempre se puede corregir o no siempre se puede corregir? Es que el problema tuyo es que en el momento en que levantaste, por ejemplo, la muestra solo de San Antonio o predominantemente de San Antonio, no tenés idea de qué pasa con el resto de los hogares. Entonces, tu estimación que estás haciendo, sabes que es sobreestimada, pero no sabes en cuánto. Entonces, cuando nos preguntaban ahora el margen de error, ahora vamos a volver a ese, sí se deja estimar, pero el sesgo no lo puedo estimar, o sea, no puedo cuantificarlo. Puedo declarar que me di cuenta, por ejemplo, tarde, por desconocimiento, por problemas con el levantamiento de campo que no estaba bajo mi control, por ejemplo, también. Me di cuenta que hay un sesgo y lo estoy declarando, pero en el momento en que me pregunta, bueno, pero decime cuánto es, no tengo forma. De una vez que sucedió, se jugó, ¿verdad? O sea, ya perdimos el partido. O sea, la forma de corregirlo es empezar de cero, literalmente, ¿verdad? Volver a levantar la información. Entonces, pero bueno, eso es factible, ¿verdad? O sea, es factible perfectamente que haya un sesgo. Entonces, sesgo se refiere a un error en la estimación que va en una dirección específica, a sobreestimar o a subestimar el verdadero valor poblacional cita. Pero ¿qué otra cosa puede hacer que yo, digo, supongamos que no voy a hacer eso, ¿verdad? Estoy bien instruido, la gente que levanta el campo hace las cosas de forma correcta, sigue los procedimientos que deben ser, y aún así no estoy estimando con precisión, con exactitud cita. ¿Por qué? ¿Cuál es la otra fuente que puede jugarme, digamos, en contra o provocarme ese error total de muestreo? La variabilidad. Exacto, exactamente. Y ahí también, si me haces ese gran favor, compañero, ¿a qué te referís con eso concretamente? Así como para que se lo pueda imaginar, no sé, aquí hasta mi hijo de 6 años. ¿A qué se refiere la variabilidad? De que no es lo mismo pensar que todas las barras de chocolate están distribuidas en una línea del mismo tamaño
a pensar que Ajá. hay barras de chocolate más grandes y otras muy, muy, muy pequeñitas. Pero que en promedio igual son partes de la población. Ajá. Perfecto, qué bonito. Hasta escogiste un ejemplo literalmente como para mi hijo aquí. Excelente. Ok. Entonces quiere decir, es un poco como, sí, lo que decíamos de no tengo certeza. Corríjame si este ejemplo lo di en otro lado y no lo he comentado con ustedes, pero cuando les decía que estamos tratando de estudiar o de ver qué pasa con el salario mínimo que paga una construcción, ¿verdad? Me imagino que sí, que lo comenté con ustedes. Y no tenemos seguridad de que la muestra que levanté, si realmente con esa muestra yo puedo concluir sobre el valor poblacional, ¿no? Porque es una posible muestra y como tal tiene variabilidad implícita, ¿verdad? Inherente a ella. O sea, puede ser que una muestra que sí se pague en la población, los famosos 1000 colones, pero que en una muestra el promedio me dé 950, en otra 900, en otro 1070, etcétera, ¿verdad? Entonces esa variabilidad pues siempre va a estar presente y va a ocasionar que yo no esté estimando con precisión cita. Entonces esa, a diferencia del sesgo, esa variabilidad de cita sí se distribuye, digamos, aleatoriamente alrededor de cita. O sea, no tiene una dirección específica, no es que está sobre o subestimando sistemáticamente cita, sino que pues tiene una distribución, voy a volver a decirlo, una distribución aleatoria alrededor de cita, y esa distribución aleatoria es uno de los grandes temas que nos interesan acá, ¿verdad? Es especificar y poder dimensionar y calcular probabilidades de acuerdo con el tipo de distribución que tiene cita techito. Eso no lo hemos hablado, tiene que ver con el tema 1 que acabamos de terminar, un par de sesiones, pero eso en esencia es lo que andamos buscando acá. Entonces, para retomar, la variable aleatoria, estas citas de Chito menos cita, es el error de muestreo total que involucra esos dos conceptos, ¿verdad? El error estándar de estimación y el sesgo. Entonces, el sesgo, matemáticamente lo vamos a expresar como la diferencia entre cita y el valor esperado de cita de Chito, ¿verdad? De forma que se cumpla lo que ustedes dijeron hace un rato al puro inicio, cuando les consulté sobre lo que se habían llevado de mensajes del video, y me dijeron que el insesgamiento se refiere a que cuando no hay diferencia entre el valor esperado de cita techito y cita, ¿no? O sea, o en otras palabras, decía Andrei, si el valor esperado de cita realmente es igual a cita, ¿no? Bueno, entonces, vamos a expresar esto un poco más aquí en los conceptos que estamos estudiando. Hay un concepto importante que es el del error cuadrático medio, y ese es básicamente el calcular el valor esperado, el error cuadrático medio de nuestro estimador, ¿verdad? Valga decirlo, de cita techito. Esas son esas letras SM. Es el valor esperado entonces de ese cuadrado, de la diferencia entre cita techito y cita. O sea, es el valor esperado del error de muestreo total elevado al cuadrado. Y acabamos de decir conceptualmente de dónde pueden provenir esas diferencias, ¿verdad? Dijimos, por un lado, que pueden provenir de un posible sesgo, ¿verdad? Es esta parte, la diferencia entre el valor esperado de cita techito y cita, y de la variabilidad propia de cita techito. O sea, cada valor de cita techito comparado con su valor esperado, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Y por tanto, el error cuadrático medio yo lo podría, vean que eso es una identidad, ¿verdad? Lo que tengo aquí arriba lo puedo descomponer como lo que tengo aquí abajo, ¿verdad?
Aquí faltó agregarle el paréntesis, la llave. Entonces sería la varianza de zeta techito más el sesgo de zeta techito al cuadrado. Eso es el error cuadrático medio. ¿Verdad? Entonces, esa idea general, ¿verdad?, de mi intención de estimar de la forma más precisa posible zeta, es la que nos lleva a ese error cuadrático medio. Y ahora descomponiendo, ¿verdad?, o analizando particularmente esos componentes del error cuadrático medio, nos lleva a la primera propiedad, que es el insesgamiento. Entonces, es insesgado zeta techito si la esperanza de zeta techito es igual a zeta. O sea, si el promedio de la distribución muestral de zeta techito es zeta. Entonces tengo una distribución muestral de zeta techito. Esa es la que más nos interesa acá. Entonces tengo, por ejemplo, sea X1, X2, hasta XN, una muestra aleatoria de una normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Entonces la propuesta aquí es que X barra es un estimador insesgado de mu. ¿Cómo probamos eso? Bueno, la esperanza de X barra, ¿verdad?, por definición, la esperanza de la sumatoria igual a 1 hasta n de xy entre n. ¿Qué hago con esto para demostrar, para probar que lo que se decía arriba es cierto, compañeros, compañeras? ¿Qué No, hago con no esto? tiene que sacar el error cuadrático medio. De la esperanza, para probar que la esperanza de X barra es mu. Díganme ustedes. O sea, aquí en realidad lo que debería hacer es manipular esta sumatoria de X y, o sea, lo que está en paréntesis, de tal forma que pueda demostrar al final que... No, uno lo que hace primero es que mete la esperanza, digamos, en la sumatoria. Ajá. Y después esa esperanza se transforma en el promedio, digamos, en mu, digamos. Y como mu no depende de la sumatoria, se convierte en n veces mu. Y los n se cancelan. Gracias, perfecto. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer acá. Esa es la prueba, entonces, o sea, ahí tenemos probado que X barra sí es un estimador insesgado de mu. El otro teorema o aplicación concreta aquí de ensesgamiento es sea X1 hasta XN, una muestra aleatoria otra vez de una normal mu sigma cuadrado. Entonces, ese cuadrado es un estimador insesgado de sigma cuadrado. Entonces aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? La esperanza de S al cuadrado es la esperanza de 1 entre n menos 1 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de las XY, cada una comparada con el promedio de X barra, el promedio de la muestra elevado al cuadrado. ¿Y esto qué hacíamos para probar esto entonces? Para que es igual a sigma cuadrado esto. ¿Pueden recordar, por favor? Se usaba la identidad que habíamos visto, que era, bueno, desarrollar el cuadrado y el término medio se cancelaba, digamos, el término medio era 0. Y después lo que se hacía era que en un lado nos queda n por sigma al cuadrado menos sigma al cuadrado. Ok, y ahí se factorizaba n menos 1 y quedaba sigma cuadrado, ¿verdad? Ok, eso es exactamente lo que tenemos acá. XY menos mu al cuadrado. Recuerden que este término, cuando ya aplico la esperanza dentro de la sumatoria, ¿verdad? Este término va a ser la esperanza de cada uno de los valores menos el valor poblacional, el promedio poblacional, o sea, se refiere a la varianza poblacional. Entonces voy a tener n veces la varianza, como decía ahorita. Y también cuando aplico la esperanza al otro término, como ese es constante, X barra menos mu, va a ser n veces ese valor esperado.
y el valor esperado de esto es la varianza, otra vez, pero no de las X, sino del promedio, la varianza del promedio. Y la varianza del promedio es sigma cuadrado entre n, ¿verdad? Entonces, por eso es que quedaba sigma cuadrado de ese lado, n por sigma cuadrado el primer término, entonces por eso se cancelaban finalmente para hacer que todo este valor esperado de s al cuadrado sea sigma cuadrado. Es lo que desarrollamos la vez pasada, un poco más paso a paso. Pero eso también entonces implica lo que hicimos la vez pasada, que aquí está un poco más resumido, implica que ese cuadrado también es un estimador insesgado de sigma cuadrado. Tenemos este otro, ¿verdad? Estimador T2. Recuerden que ahí en notación hablábamos de estos estimadores, los denotamos con T. Un T2 que es 1 entre n más 1 por la sumatoria igual a 1 hasta n de xi. Y si ese es insesgado para mu, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos que hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? Queda n veces Profe, mu. ¿qué Sí. significa T2? T2 es estoy nada más definiendo así a conveniencia otro estimador. Es simplemente para denotar o no nombrar ese estimador. No es una medida aquí estandarizada, ni mucho menos. Es simplemente estoy diciendo otra función que puedo obtener a partir de la muestra, que puede servirme como un estimador, es esta, T2, sumatoria de las X entre n más 1. Entonces, bueno, como ven ahí, ya ahí no se cancelan, por supuesto, ¿verdad? Ahí quedaría n entre n más 1 multiplicado por mu, que no es igual a mu. ¿Verdad? Es casi mu, ¿verdad? Si se fijan ahí. Entonces, este es insesgado, es sesgado para mu, ¿verdad? ¿Cuánto es el sesgo de T2? El sesgo de T2 es la esperanza cita techito menos cita. Correcto. Y en este caso, entonces, la esperanza cita techito que acabamos de terminar es n entre mu entre n más 1 y cita, en este caso, es mu. ¿Sí? Entonces, ya desarrollando esa resta, me quedaría al final menos mu entre n más 1. Este es el sesgo ya cuantificado en este caso, ¿verdad? Porque aquí, por la forma en que está construido el estimador, me introduce un sesgo. No por cómo levanté la muestra, sino por cómo calculo el estimador. Y eso me permite cuantificar el sesgo, que es este acá, ¿verdad? Menos mu entre n más 1. Eso es insesgamiento. ¿Alguna pregunta con respecto a insesgamiento? Bueno, está bastante intuitivo, espero. Eficiencia. Ya cuando entonces hablamos de eficiencia, les decía que se refiere a variabilidad de los estimadores. Primero, formalmente, ¿verdad? Formalmente, no es que en la práctica uno siempre tenga que, o sea tan común, el revisar que se cumplan todas esas condiciones en orden para hablar de eficiencia. Pero les voy a contar formalmente que lo primero que debería estarse cumpliendo, dándose, es que cita techito sea insesgado, ¿verdad? Quiere decir, si cita techito no es insesgado, no puede ser eficiente. Y en segunda instancia, lo que decimos es que lo que quisiéramos es que la varianza de cita techito, es decir, el estimador que estamos trabajando, que estamos considerando para estimar cita, sea menor o igual que la varianza de un cita tilde, si quieren ahí, ¿verdad? Donde cita tilde es cualquier otro estimador insesgado de cita. Esa definición que les acabo de dar, ¿les parece útil?
Esas dos, esa sobre todo la segunda condición. No, no entiendo la segunda condición, profe. ¿En qué sentido no entendés? Práctico, digamos. Ajá, O sea, ajá, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu problema? es que no sé qué es cita esa S rara. No sé cómo se dice eso. Ajá, esa cita tilde, digamos, de cualquier otro estimador. Suponete que tenemos que cita techito es X barra y cita tilde es T2. El T2 que vimos ahora, ¿verdad? Pero T2 no funcionaría porque no es insesgado. No, pero digamos que aquí lo que me interesa es que X barra sí es insesgado y lo que quiero es que tenga menor varianza que T2. Ok. Ujú. Ahora, ¿con eso ya quedas tranquilo o seguís con inquietud? No, Siendo no. muy estrictos y formales con lo que se definió en ese punto. No, sí se entiende. O sea, es solo agarrar la Ujú. varianza del cita que estábamos estudiando y compararla con la varianza de cualquier otro estimador que tengamos, pero que sea insesgado. Ok. Y bueno, yo te dije T2 ahora, pero ahí dice cualquier otro estimador. Cualquier otro puede ser cualquier otro. Yo decir, ¿por qué T2? Aquí tengo 89 más. ¿Verdad? ¿Y cuántos pueden ser? Pues no tenemos idea cuántos pueden ser. Cualquier cantidad de estimadores diferentes puede haber. Entonces, esta definición, y por eso tenés toda la razón con el comentario que hiciste, en términos prácticos, esa definición no pareciera ser muy útil, ¿verdad? O sea, una cosa es lo que está puesto aquí abajo, que es hablar de eficiencia en términos relativos, que es, pues sí, puede ser que citatechito 1, digamos que es nuestro X barra, por decir algo, tiene menor varianza que citatechito 2, que puede ser este T2 que definimos ahora. Entonces yo podría decir que relativamente X barra es mejor que T2. Ya si me preguntan que en términos absolutos, X barra tiene la menor varianza, ya ese es otro tema, ¿verdad? Eso no lo estoy aseverando con esta medida, por ejemplo, de eficiencia relativa. En otras palabras, pareciera entonces que cuando nos hablan de eficiencia, casi que a fuerza nos están llevando a conceptualmente a decir, bueno, ¿cómo logro entonces obtener un valor mínimo que podría tener la varianza de cualquier estimador? O como algo como una cota inferior, como un límite inferior de cualquier varianza de cualquier estimador insesgado de cita. Y cuando eso pase, cuando la varianza de mi estimador, que puntual y específicamente estoy considerando ahora, cita techito, es igual a ese límite inferior de todas las posibles varianzas, en ese momento podría decir que efectivamente es un estimador insesgado de varianza mínima, no varianza menor, varianza mínima de cita. ¿Sí? Bueno, ¿qué les incomoda la definición anterior? Para eso aparece un señor aquí, apellido Rao, sobre todo, que aquí en este caso se combinó con otro colega Kramer y establecieron este teorema que se refiere a la desigualdad de Kramer-Rao. Y vamos a verlo para el caso de un parámetro para no complicarnos innecesariamente. Y lo que hicieron, el aporte de ellos, ¿verdad? Muy agradecido por la gente que se dedica a estos problemas. El aporte de ellos fue justamente
el encontrar esa cota inferior, ese límite inferior de la varianza. Y lo que encontraron es que si T es un estimador insesgado de cita, ¿no? O sea, cualquier estimador insesgado de cita, entonces la varianza de T, o sea, no importa cómo sea o cuál sea ese estimador, de cualquier T, va a ser siempre mayor o igual, o sea, en el mejor de los casos va a ser tan pequeña como el inverso de n veces la esperanza de la derivada del logaritmo natural de la función de densidad de x, que está en términos de cita, con respecto a cita al cuadrado. Por supuesto, ni mucho menos vamos a pretender aquí demostrar cómo llegaron Kramer y Rao a eso. Pero esa es la definición operacional que vamos a utilizar para revisar si efectivamente nuestro estimador es de varianza mínima. El término derecho de la cola, a la derecha de esa desigualdad, es lo que se llama la cola o límite inferior de Kramer-Rao. También a veces ustedes lo encontrarán ahí que se refieren ahí por la letra, nada más cota inferior de Kramer-Rao, C y CR. También se puede usar, es equivalente también va a ser tan pequeño como, eso es igual en la práctica, al inverso de menos n por la esperanza de la segunda derivada del logaritmo natural de la función de densidad de x con respecto a cita, ¿verdad? Entonces, es muy común, suele ser más práctico obtener o trabajar con la segunda derivada. ¿Por qué? Porque suele ser más sencillo encontrar el valor esperado de algo que no está elevado al cuadrado, ¿verdad? Que encontrar el valor esperado de algo que sí está elevado al cuadrado, como aquí arriba, ¿no? Entonces, en términos de, digamos, de desarrollo, de resolver los temas ya propiamente, digamos, algebraicos, suele ser más sencillo trabajar con esa segunda definición. Ok, entonces, si la varianza de un estimador insesgado es igual a la cota inferior de Kramer-Rao, ese estimador es estimador insesgado de varianza mínima, que son ese acrónimo EIVM, y por definición, entonces, es eficiente. Es eficiente, no eficiente relativamente, sino eficiente, ¿verdad? Ejemplo de esto. CX1 hasta XN, una muestra aleatoria con función de probabilidad Poisson. ¿Recuerdan la Poisson? ¿Para qué servía? ¿Alguien me puede recordar? ¿En qué caso se utilizaba la Poisson? Fenómenos atípicos como riesgos. Ajá, como riesgo de qué, por ejemplo. Creo que era como para medir la cantidad como el promedio de un evento específico en un periodo determinado. Perfecto. Cuando Exacto. el promedio era lambda, creo. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando el promedio era lambda. Exacto, sí. Así es. Las dos cosas que dijeron son correctas. Aquí lo que nos va a guiar para decidir que es apropiado trabajar con una distribución Poisson es que, permítanme aquí, a ver, lamentablemente me está pidiendo batería esto, no me preparé bien para eso. Vamos a ver cómo seguimos acá. Lo que les decía entonces que en el caso de la Poisson, déjenme pasar para allá otra vez. En el caso de la Poisson, es muy utilizado en ingeniería industrial, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez no desde la perspectiva de riesgo, pero sí para optimizar procesos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuántos cajeros o cuánto personal necesito para atender una cantidad de clientes en un tiempo determinado, ¿verdad? Es como la base para determinar esa eficiencia en ciertas operaciones, ¿verdad? Entonces la Poisson suele ser bastante útil en esos casos cuando se trata justamente
de eventos que suceden en el tiempo o un espacio físico también. También lo utilizan en biología, por ejemplo, para ver la aparición de ciertos fenómenos con especies de flora, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso en un espacio, ¿verdad? Una finca, o en un bosque, etcétera. Entonces, Poisson lo utilizamos en este caso. Aquí estamos hablando de una muestra aleatoria que tiene función de probabilidad Poisson. La Poisson tenía esa forma de la distribución de probabilidad en este caso. Es una variable discreta, no es continua, ¿verdad? Porque se trata de un conteo de una cantidad de personas o de casos, de matas o lo que ustedes quieran que cumplen con cierta característica. Para X igual 0, 1, 2. ¿Verdad? Hasta cualquier valor posible, ¿verdad? Es bastante asintótico. Y justamente como decía la compañera ahora, el valor esperado, lo particular de esto, de hecho uno modela con base en un valor histórico normalmente, ¿verdad? Un valor promedio que había sucedido, por ejemplo, en los últimos lapsos de tiempo, siguiendo con esta idea, por ejemplo, de la cantidad de personas que llegan a una tienda, ¿verdad? Que necesitan atender con el personal que está en la tienda. Y ese promedio histórico es lambda, ¿verdad? Entonces el valor esperado de las personas que esperamos que lleguen en el próximo periodo. Lambda. Y la varianza de la Poisson también es lambda. Entonces vamos a definir CAT, un X barra, ¿verdad? Aquí somos bastante aburridos, ¿verdad? Otra vez es el promedio que vamos a utilizar para estimar lambda. Prueben que T es un estimador insesgado de varianza mínima de lambda. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para probar que T es EIVM? Primero sacar la varianza de T y después ver que es menor o igual a la definición de la desigualdad Kramer-Rao, digamos. Bueno, la cota. De acuerdo, casi de acuerdo. ¿Hay algo que haya que hacer antes? Hay que sacar la esperanza para ver si es sin sesgado o no. Perfecto, gracias. Perfecto. Ok, entonces saquemos la esperanza de T, la esperanza de X barra, ¿verdad? Ya ustedes se imaginan cómo sigue esto. La esperanza de la sumatoria igual a 1 hasta n, x y entre n. Esto ya es conocido por ustedes, ¿verdad? Aquí simplemente estamos probando que es insesgado. Entonces 1 entre n por n veces la sumatoria, n veces la esperanza de x. Entonces 1 entre n por n veces lambda es igual a lambda. Entonces es insesgado. Check, ¿verdad? Estamos de acuerdo. La varianza de T, justo para seguir la recomendación que nos decía el compañero ahora, la varianza de T sería la varianza de X barra. La varianza de X barra es la varianza igual de la sumatoria igual a 1 hasta n, x y entre n. Sale 1 entre n al cuadrado de adentro de la varianza. Tendríamos la varianza de xy sumada n veces y nos quedaría lambda entre n como la varianza de t, ¿verdad? La varianza de x barra. Entonces la pregunta ahora es si lambda entre n es igual a la cota inferior de Kramer-Rao, ¿verdad? Esa era la pregunta. Ok, entonces vean la prueba. Aquí la cola inferior de Kramer-Rao. Primero necesitamos averiguar el logaritmo natural de la función de densidad, perdón, de densidad en este caso, no, de la distribución de probabilidad, que sería aplicando el logaritmo natural a la e a la menos lambda y esto, ¿verdad? Nos quedaría menos lambda más, recuerden que lo otro está a e elevado, ¿verdad? A la, perdón, tenemos, ahí sería lambda a la x, era, ¿verdad? Esta es la función de la distribución de probabilidad, era e a la menos lambda por lambda a la x, ¿verdad? Entre x factorial. Entonces, por eso es que aquí aplicando el logaritmo natural quedaría menos lambda, eliminando ahí la e, más x logaritmo natural de lambda, menos logaritmo natural de x factorial, ¿verdad? Porque estaba dividiendo el x factorial. Ok.
Y entonces el valor esperado de la derivada del logaritmo natural, de eso que acabamos de obtener, de la función de la distribución de probabilidad, con respecto a zeta, sería que zeta en este caso es lambda, ¿verdad? Ese es el parámetro de nuestra distribución. Quedaría de la derivada de lo que está arriba es la esperanza de menos 1, ¿verdad? La derivada de menos lambda, más x entre lambda, siendo esa la derivada de x logaritmo natural de lambda, ¿verdad? El tercer término no está en términos de lambda, entonces quedaría 0. Y por eso nos queda al final el valor esperado menos 1 más x entre lambda elevado al cuadrado. Yo les decía que comúnmente utilizamos la segunda derivada por conveniencia, ¿verdad? Porque de pronto se nos hace más incómodo obtener el valor esperado de esto elevado al cuadrado. Sin embargo, aquí no está quedando tan feo tampoco el poder obtener ese valor esperado. Recordemos que típicamente cuando tenemos un valor esperado de algo elevado al cuadrado, eso se refiere, o normalmente se refiere a una varianza, ¿verdad? O sea, a una suma de cuadrados. Y entonces aquí lo que es útil es expresar esto que está ahí adentro. Adentro quiere decir menos 1 más x entre lambda, expresarlo como una diferencia, ¿verdad? Como una suma de cuadrados, entonces, pero querría decir de x con respecto, ¿verdad? O de x barra, si hubiera sido el caso, bueno, aquí es x, con respecto a lambda. Entonces vean que yo aquí podría introducir artificialmente, multiplicar todo esto por lambda, y entonces tendría x menos lambda, ¿verdad? Y elevado al cuadrado. Como multipliqué ahí por lambda, adentro del cuadrado, tendría que, para mantener la igualdad, tendría que dividir entre lambda al cuadrado, que es lo que estoy haciendo ahí en el siguiente paso. Entonces, 1 entre lambda al cuadrado por el valor esperado de x menos lambda al cuadrado. Y esa x menos, la esperanza de x menos lambda al cuadrado es, por definición, la varianza de x, ¿verdad? La varianza poblacional. Entonces quedaría 1 entre lambda al cuadrado por la varianza de x, y dijimos antes que la varianza de x, por definición de la Poisson, es lambda también. Entonces quedaría finalmente el resultado de que este valor esperado de la derivada del logaritmo natural, etcétera, al cuadrado, es igual a 1 entre lambda, ¿verdad? Ahí me avisan si alguien tiene alguna objeción o duda, por favor. Y entonces, para volver a nuestra cota inferior, o a ese límite inferior que establece Cramer-Rao, por lo tanto aquí lo que sería, la cota inferior sería 1 entre n veces, nos dijeron, ¿verdad? Esa primera derivada, o sea, 1 entre n por 1 entre lambda, o sea, quedaría lambda entre n. Y este lambda entre n es exactamente la varianza que acabamos de demostrar hace unos pasos atrás de x barra. Por tanto, x barra es un estimador insesgado de varianza mínima para lambda. ¿Ok? Este procedimiento queda claro. ¿Alguien tiene preguntas, compañeros, compañeras? Ok. Entonces, cuando hablamos de varianza, de eficiencia, normalmente estamos hablando de obtener o comprobar esta condición que acabamos de trabajar. Por último, de ahorita, antes de ver un ejemplo aquí en lo que les comentaba del libro, esta definición de lo que es MELI, ¿verdad? Son los nombres, pero bueno, es el mejor estimador lineal insesgado. Es aplicar esto que acabamos de hablar, todo esto que conversamos, a la situación de una variable que es una combinación lineal, ¿verdad? Recuerden que
le hemos estado dando particular relevancia al caso de trabajar o de construir variables a partir de combinaciones lineales. ¿Y por qué esa insistencia? Por el simple hecho de que la mayoría, como les decía al puro inicio cuando vimos el programa, la mayoría de los modelos al inicio, por lo menos en econometría, responden a regresiones lineales, ¿verdad? O corresponden a regresiones lineales. Entonces, Zeta Techito es un mejor estimador lineal insesgado, MELI, de zeta si satisface lo siguiente. Primero, que Zeta Techito es una función lineal de los valores muestrales, x1, x2 hasta xn, de la forma a1x1 más a2x2 más anxn, donde todas estas ahí, todos sus coeficientes son constantes. Eso es lo que le hace lineal, ¿no? B, el Zeta Techito es un estimador insesgado de zeta. Segunda condición. La tercera es que se cumpla el tema de varianza mínima, ¿verdad? O sea, que la varianza de Zeta Techito es menor o igual que la varianza de cualquier otro estimador zeta tilde, ¿verdad? Si esas tres condiciones, esa tercera probada a través de la desigualdad de Cramer-Rao, si esas tres condiciones se dan, entonces hablamos de que X barra es MELI, ¿verdad? Entonces ya tendríamos las propiedades que tienen que ver, para repasar, insesgamiento y eficiencia o varianza mínima. La tercera condición que nada más vamos a enunciar acá en este momento es la suficiencia. Y la suficiencia conceptualmente se refiere a que usamos toda la información contenida en la muestra. Entonces, una forma concreta de entender eso es que X barra es suficiente y la mediana no. ¿Por qué la mediana no es suficiente? ¿Qué opinan? ¿Me están escuchando, compañeros? Todavía como... Y es que la definición de mediana no es el valor medio. Y es partir la muestra en dos prácticamente. ¿Correcto? No estamos dando toda la información de la muestra. Solo la estamos partiendo en dos. Es distinto a sacar el promedio cuando uno agarra todas las observaciones y la divide entre el número de las observaciones, digamos. Perfecto. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos entendieron el concepto? ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, me alegra mucho. Entonces, hasta aquí la parte de teoría. Vamos a ver un ejemplito. Profe, Sí. es que yo me quedé con la duda. En la parte Sí. en la que probó lo de la cola inferior de Cramer-Rao, donde usted mencionó lo de la varianza poblacional, ¿qué fue lo que multiplicó de lambda a la 2 o qué fue el valor que metió artificialmente? Ajá, aquí le muestro. En esta. Ajá, exactamente, ahí con el segundo paso. Sí, sí, ahí lo que introdujimos fue, si te fijas aquí, en esta parte. Vamos a ver, dibujar. Ya te muestro aquí. En esta parte, lo que hicimos para llegar al segundo paso es multiplicar esto por lambda. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era expresar esto justamente como el valor esperado de x menos lambda al cuadrado, porque si hago eso, ese valor esperado es la varianza por definición. Ok, entonces la forma en que yo puedo pasar de esto que está subrayado en rojo arriba a x menos lambda es multiplicando estos términos por lambda, ¿correcto? Porque Sí. entonces el 1 por lambda y x entre lambda por lambda quedaría x, porque x menos lambda dentro de paréntesis. Pero como hice eso, multipliqué dentro del paréntesis que está elevado al cuadrado por lambda, entonces tiene que salir el inverso al cuadrado. Ah, ok.
Sí, no, me había quedado con la duda. Gracias, pura vida. Con mucho gusto. ¿Algún otro comentario, pregunta, compañeros? Bueno, entonces les iba a enseñar aquí, voy a proyectarles del libro de Mendenhall. ¿Por qué está quitado esto? Se me cerró el Mendenhall. Bueno, vamos a abrirlo acá, a ver si quiere. Ok. Aquí el ejemplo 9.1. Aquí estamos hablando de eficiencia, por ejemplo, ¿verdad? Esto es en la página 446. Esto ya tiene que ver con las lecturas que les recomendé, como les comenté ahora, que están ahí en ese archivo Excel en mediación virtual. Entonces aquí tenemos el ejemplo 9.1. Y eso tenemos una muestra aleatoria, Y1 hasta Yn, de una distribución uniforme. Uniforme, ¿recuerdan la distribución uniforme? ¿Qué propiedad tenía o qué particularidad, perdón, tenía? La misma probabilidad en toda la distribución, digamos. Ahí sí, las barritas de chocolate todas tienen el mismo tamaño, ¿verdad? En cuanto a probabilidad, por lo menos, exacto. Por ejemplo, una distribución uniforme discreta era cuando de los famosos ejemplos, ¿verdad? De los que parece que nos dedicamos los estadísticos a juegos de casino, ¿verdad? En juegos de azar, en los que, como el lanzamiento de un dado, en los que la probabilidad de todos los eventos son igualmente probables, ¿verdad? Todos los eventos son igualmente probables. Entonces, esa sería la distribución uniforme en el intervalo. Aquí 0 cita. ¿Ya? Y queremos estimar cita. Entonces, dos estimadores insesgados para cita son cita 1 techito, que sería 2 veces Y barra. Vean que el valor medio de esa distribución suele estar exactamente en el medio de 0 y cita en este caso, ¿verdad? Por eso 2 veces Y barra nos debería llevar a estimar insesgadamente cita. Y luego cita techito 2 va a estar o se va a calcular con base en este valor que tenemos acá, ¿verdad? Y sub n, en paréntesis, es importante la notación del paréntesis que tienen ahí en el subíndice. ¿Por qué es relevante eso? Porque eso denota que estamos hablando del máximo de las observaciones muestrales. O sea que yo, en lugar de trabajar con el promedio, en este caso de cita techito 2, decido trabajar con el máximo. Y bueno, es natural también pensar, o es intuitivo pensar, que si estoy trabajando con la distribución uniforme, pues el valor máximo que obtenga con mi muestra sea una buena forma de estimar cita, ¿verdad? El valor máximo de posible para los valores de Y. Que justamente no conozco, ¿verdad? Yo sé que está entre 0 y cita, pero no sé cuánto es el valor de cita, entonces, ¿por qué no utilizar el máximo? Una consideración importante es que yo tengo una densidad de Y, ¿verdad? Que es uniforme, pero la densidad del máximo, y por cierto, también del mínimo, no son la misma o no son equivalentes a la densidad de la Y. Eso es una consideración importante, compañeros, compañeras, porque pues es esencial para obtener los valores esperados y calcular insesgamiento y estas propiedades, como vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces nos piden encontrar la eficiencia de cita 1 techito con respecto a cita 2 techito.
Entonces, la solución, aquí en vista que cada Y tiene una distribución uniforme, cada YI, perdón, tiene una distribución uniforme en el intervalo 0 zeta, la esperanza de cualquiera de estas YI va a ser el medio del intervalo entre 0 y zeta, ¿verdad? Es el punto medio, dado que son equiprobables, ¿verdad? Sería zeta medios. Y la varianza, por definición también de la uniforme, por si acaso ustedes, me imagino que no la tienen presente, estas propiedades de la esperanza y la varianza de la uniforme, todas estas esperanzas y varianzas las pueden consultar, me parece que es en el anexo 1 o el anexo 2 de este libro. Ahí viene una tabla muy útil de todas las distribuciones de probabilidad y todas las funciones de densidad de las variables que vamos a trabajar en este curso. Profe, para el examen se puede usar la tabla, ¿verdad? Pues para el examen, honestamente, voy a serte muy franco. Después tenemos otra charla sobre el examen, digamos. Pero puedes usar literalmente cualquier cosa en este momento, ¿verdad? Porque pues, va a ser en el lado de mediación virtual. De forma que, sí, puedes usar eso y prácticamente cualquier otro material de apoyo para este tipo sí, no tenés que saberte nada de esa memoria, en otras palabras. Después tenemos una charla sobre sobre qué cosas deberíamos tener a mano o usar para resolver este examen. Ok, entonces la varianza de cualquiera de las YI es zeta al cuadrado entre 12. Por tanto, la esperanza de zeta 1 techito, bueno, ya les decía antes, bueno, también intuitivamente hace sentido que sea zeta. La demostración formal sería la esperanza de 2Y barra, 2 veces el valor esperado Y barra, sale la constante, 2 veces mu, que dijimos que es el valor esperado de la Y barra, como ya se había demostrado, o sea, 2 veces zeta entre 2, ¿verdad? En otras palabras, zeta, ¿verdad? Zeta sería el valor esperado de zeta 1 techito y por tanto decimos que zeta techito 1 es insesgada. Además, la varianza zeta techito 1 es la varianza de 2 veces Y barra, sale el 2 al cuadrado, ¿verdad? 4 veces varianza Y barra, 4 veces la varianza de la YI entre N, ¿no? Como hemos hablado también, siempre va a quedar la varianza ya no del Y barra, sino de Y dividida entre N. 4 entre N, sale el N también, ¿verdad? Ya de esta expresión, podemos sacar 1 entre N, sería 4 entre N, y la varianza de la YI es zeta al cuadrado entre 12, y por tanto queda zeta al cuadrado entre 3. Sí, adelante. ¿Cómo hizo ese salto de la varianza de Y a la varianza de Y entre N? Porque la varianza Y barra siempre va a ser la varianza de la sumatoria Y entre N, ¿verdad? Entonces, los pasos que hemos, los ejemplos que hemos desarrollado. Entonces, sacas el 1 entre N al cuadrado y queda la varianza de la sumatoria Y, ¿verdad? Me decís si preferís que lo haga ahí en una filmina o si me están siguiendo. La sumatoria de las varianzas de Y y todas esas varianzas son iguales para todas las Y. Entonces, lo que va a hacer es la varianza Y multiplicada, o la varianza Y multiplicada por N, y como tenías un 1 entre N al cuadrado afuera, ya había sacado, entonces quedaría la varianza de Y entre N siempre. O sea, siempre que tenemos la varianza Y barra es igual a la varianza de Y entre N. ¿Sí? O mejor lo pongo en una filmina en blanco. Sí, mejor, profe. Ok, bueno. Vamos a ver. Pero ¿por qué se me cierra? Bueno, vamos a ver. Vamos a volver a esta. Profe, Sí. la consultas ahora justo luego de la clase, ¿verdad? Igual que siempre. Son los lunes estrictamente, pero mientras sea antes de las 3, podemos Ok. quedarnos un momento. Sí, sí, Igual claro. es algo rápido, pero. Claro, claro. Ok. Permítame un segundo.
Vamos a ver dónde la ponemos esta. De hecho, yo creo que está, déjenme ver, ahora lo conversamos, yo creo que lo desarrollamos por acá. Sí, en esta filmina, vean, aquí está la varianza X barra, ¿verdad? Que esta no, en este momento todavía no tiene nada que ver con que sea Poisson ni nada, sino la varianza, la sumatoria de X y entre N, saco el 1 entre N al cuadrado, acá, ¿verdad? Perdón. El 1 entre N al cuadrado, por aquí. Queda sumatoria de las varianzas de las X y, que son todas iguales, y por eso nos queda N por lambda en este caso, pero lambda es la varianza X, o sea, esto aplica para la Poisson o para cualquier distribución. Aquí siempre va a quedar la varianza de X entre N. Ahí está más claro. O lo estoy haciendo O sea, demasiado rápido. todos los J's son iguales, ¿verdad? Sí, porque es una muestra aleatoria de esa población. Ok. Digamos, las J casi siempre cumplen como esto que se llama, que son independiente e idénticamente distribuidas, ¿verdad? Es por eso, digamos, que terminando ese resultado. Exacto, sí. Ok. Bueno, es un muy buen punto, una condición para que esto pase siempre, sí. Ok, gracias. Gracias más bien por ayudar a aclarar eso. Perfecto, ok. Entonces, para volver aquí al ejemplo, la varianza J entre N, ¿verdad? Y por eso aquí queda zeta al cuadrado entre 3N como resultado final. Para la varianza de zeta 1 techito. Para hallar la media, dice aquí el señor Mendenhall, para hallar la media de la varianza de zeta 2 techito, recuerde, ahí se puede ver un ejercicio 674 para los que quisieran asegurarse de saber por qué pasa esto, ¿verdad? Que ahí se desarrolló que la función de densidad del máximo y sub n, ¿verdad? Entre paréntesis el n, está dada por esta, o sea, lo que les decía, la densidad no es la misma de y, sino que es una que se obtiene a partir de la FY. Y es exactamente, se le llama en este libro, y esa notación es útil aquí, la utilizamos también, G sub n de y. Esta es la distribución del máximo, indicada por medio también de esta letrita, el sub n, ¿verdad? El subíndice igualmente. Y eso, esa densidad es n veces la función de distribución. Vean que recuerden que la F mayúscula indica la función de distribución de y elevada a la n-1 multiplicada por la función de densidad de y. Eso se ve un tanto aparatoso, pero en el caso de la distribución uniforme no se vuelve tan incómodo al final porque es bastante sencilla, ¿verdad? Recuerden que la distribución uniforme o la densidad uniforme es 1 entre zeta, que está denotada ahí en el último término. Y la F, la distribución, la función de distribución, la F mayúscula de y, se obtenía integrando la densidad, recuerden, ¿verdad? Entre el límite inferior de la distribución, o sea, entre 0 y y, ¿verdad? Para obtener esa F mayúscula, esa función de distribución. Y por tanto, el resultado de eso sería y entre zeta, que es lo que tiene ahí entre paréntesis, elevado a la n-1, como nos dieron la definición. Y eso lo multiplico por n. Entonces, la densidad esta del máximo es n veces y entre zeta a la n-1 por 1 entre zeta. Y todo eso igualmente se distribuye entre la y esté entre 0, entre el máximo esté entre 0 y zeta, ¿verdad? Y 0 en cualquier otro punto. Por tanto, el valor esperado del máximo de y sub n es n entre zeta a la n, que ahí ¿cómo se llama? Se sacaron, ¿verdad? Todo lo que es constante, lo que no tiene que ver con y, afuera, entonces sería n entre zeta a la n,
multiplicado por la integral de 0 a zeta. ¿Por qué de 0 a zeta? Porque ahí está, en ese rango está definido y, de y a la n, con respecto a y. ¿No? Recuerden que el valor esperado es y por la f de y, ¿verdad? O por la densidad en este caso. Por eso queda y a la n, porque arriba estaba y a la n menos 1. Eso con respecto a y. Y el resultado de esto sería n entre n más 1, ¿verdad? Que es cuando ya integro y a la n entre n más 1 por zeta, ¿verdad? Por zeta, porque aquí quedaría y a la n más 1 como resultado de la integral, evaluado en zeta a la n más 1, y afuera estaba dividiendo entre zeta a la n. Por eso queda zeta multiplicado por n entre n más 1. Se deduce también, y se deduce entonces que el valor esperado de n más 1 entre n por el máximo, vean que ese cociente n más 1 entre n es el inverso exactamente de lo que nos quedó ahí como el valor esperado del máximo, ¿verdad? De lo que está, del coeficiente que está multiplicando zeta. Y por tanto, se cancelan ahí y quedaría igual a zeta el valor esperado de esto del n más 1 entre n por el máximo. Por eso es correcto, es cierto que esto es un estimador insesgado también para zeta, porque el valor esperado de esa expresión es zeta. Ahora, ¿cómo el valor esperado? Necesitamos obtener la varianza ahora, ¿verdad? Para poder comparar las dos varianzas de esos dos estimadores. Y entonces el valor esperado del máximo al cuadrado, de yn al cuadrado, sería análogo a lo que hicimos arriba, ¿verdad? Entonces n entre zeta a la n por la integral de 0 a zeta y a la n más 1 ahora, ¿verdad? Porque ya estoy, ya tenía y a la n. Y con respecto a y, ahora quedaría n entre n más 2 por zeta al cuadrado, ¿verdad? Y obtenemos que la varianza del máximo sería eso que acabamos de obtener, restándole el valor esperado de y del máximo al cuadrado, ¿no? Por definición de la varianza. Entonces, n entre n más 2 menos n entre n más 1 al cuadrado, todo multiplicado por zeta al cuadrado, ¿verdad? Porque ambos términos, la varianza de zeta 1 techito y zeta 2 techito estaban en términos de zeta al cuadrado, ¿verdad? Y entonces la varianza de zeta techito 2 sería la varianza de n más 1 entre n por el máximo, sale en esos términos es constantes al cuadrado, n más 1 entre n al cuadrado por la varianza del máximo. Y bueno, resolviendo esto al final queda zeta al cuadrado entre n por n más 2, ¿verdad? Ahí básicamente se fueron los n más 1 al cuadrado. Entonces esa es la varianza de zeta techito 2. Y entonces el indicador de eficiencia, o el índice de eficiencia de zeta 1 techito con respecto a zeta 2 techito, está dado por ese cociente, la varianza de zeta 2 techito entre la varianza de zeta 1 techito, entonces sería zeta 2, zeta al cuadrado entre n por n más 2, que fue lo que nos quedó de la varianza de zeta 2 techito, entre zeta al cuadrado entre 3n, entonces 3 entre n más 2. Y esto va a ser menor que 1 para cualquier n mayor que 1, ¿verdad? Lo cual suele ser el caso en la mayoría de los casos. Y por tanto, decimos que, como esto da menor que 1, decimos que lo que está arriba, la varianza zeta techito 2, es más pequeña que la de abajo, para casi cualquier tamaño de muestra. Y por tanto, es más eficiente zeta techito 2 que zeta techito 1. O sea, es mejor utilizar el estimador basado en el máximo que el estimador basado en el promedio, X barra. Ok,
¿Queda claro ese ejemplo, compañeros? ¿Y en qué sentido tiene esto la eficiencia? ¿Todo bien? Bueno, Profe, excelente. esa última parte, ¿la puedo repetir? La de, es que de hecho mi duda tenía que ver con eso, pero no puedo escucharle muy bien. ¿Cuál Eh, parte, perdón? la del, a la hora de interpretar como ese 3 entre n más 2. Ah, ok. Ese ves que para casi cualquier tamaño de muestra, o sea, si n es igual a 1, son igual da 1 la eficiencia, ¿verdad? De cita 1 con respecto a cita 2. Pero para cualquier tamaño de muestra mayor que 1, esto va a dar menor que 1, el indicador de eficiencia. Y por tanto, lo que está en el numerador es más pequeño que lo que está en el denominador. Para cualquier tamaño de muestra. Y eso lo que hace decir es que que cita 2 techito, perdón, es más eficiente porque tiene menor variabilidad que cita 1 techito. O sea, en términos de eficiencia, es mejor utilizar el estimador basado en el máximo para la distribución uniforme que el utilizar el estimador basado en el promedio de la muestra. En términos concretos, eso quiere decir que si usamos X barra para estar estimando cita, multiplicando el promedio que obtengamos con la muestra, multiplicándolo por 2, vamos a obtener estimaciones más nerviosas, si quieren, ¿verdad? Más variables que el utilizar el máximo. Y por eso preferimos utilizar el máximo. Está digerible todo esto, compañeros, compañeras, les suena razonable. Sí, bueno, al menos mi duda sí quedó un poco clara, profe. Gracias. Con mucho gusto. Bueno. Entonces, si no hay comentarios, dudas por acá, quedamos por aquí hoy. Y pues traten de, ya tienen material ustedes para hacer ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios de lo que les recomendé por ahí en el documento que dice ejercicios recomendados. Entonces, ya no se tarden, ¿verdad? Busquen aprovechar de una vez que ya están preparados para eso y podrían empezar a tratar de hacer algunos de esos. Entonces, por Esos favor. exámenes son muy matadores. Don Efraín, ¿cómo te respondo eso? Voy a ser totalmente franco aquí. Normalmente, no necesariamente tiene que pasar esta vez así, pero normalmente el 1 requiere, sí, el entender estos conceptos bien, bastante bien, para que les vaya suficientemente bien. El 2, lo que tiene de particular, el 2 estadísticamente, diría uno, ¿verdad? Típicamente suele ser el de un poco menor aprovechamiento, por decirlo así, porque hay un poco más de presión, ¿verdad? En el examen parcial 2, un poco más de presión de tiempo. Entonces suele ser de los que tienen un bachecito ahí en las notas, y el trabajo final de investigación normalmente ha salido bastante bien. Entonces, ese es el comportamiento, te estoy hablando de un análisis descriptivo de las notas históricas de este curso, Efraín. No sé si con eso más o menos te contesto. Dice Nazaret, ¿va a ser en horario de clases el examen? Sí, va a ser en horario de clases. Recuerden que es el 13 de mayo, ¿verdad? Entonces, el 13 de mayo, en horario de la clase, por lo menos arrancamos. ¿Qué hacemos normalmente? Porque muchos de ustedes, o varios de ustedes, ha pasado que llevan cursos que por alguna razón colocan a las 3 de la tarde. Entonces, normalmente el tiempo del examen es por lo menos 2 horas y media. Normalmente le pongo 3 horas. Entonces, lo que hemos hecho para todos los que tienen que estar a las 3 conectados en otro curso,
es arrancar o poner a disposición el examen a partir de las 12 del mediodía. Y de ahí en adelante ustedes tienen chance para resolverlo. Normalmente son como 2 horas y media que se ponen, pero entonces a partir de las 12 del mediodía se pueden conectar y tienen esas 2 horas y media para resolverlo, como para que no los perjudique el arrancar a la 1. Pero sí, normalmente la ventana de tiempo termina, no sé, por ahí a las 4 o 5 de la tarde, algo así. Para que ustedes también tengan la opción, o para algunos de ustedes que, no sé, tienen problemas de conexión, bueno, ha habido diferentes circunstancias que hacen que sea buena idea dejar esos lapsos de tiempo, esas ventanas de tiempo hasta terminando casi la tarde. Yo estoy normalmente conectado una muy buena parte para dudas de ustedes, con ahí que tengan comentarios o demás. Ahí voy pasando a las salitas, digamos, de consultas aparte, para que puedan plantear las preguntas que necesiten. La metodología del examen es una mezcla, normalmente es una mezcla entre algunas preguntas, digamos, cerradas, que ya sea que tienen que seleccionar alguna opción o que deben calcular algo y colocar el valor ahí en la respuesta. O sea, que la misma plataforma se evalúa de acuerdo con las respuestas posibles. Y otra parte de desarrollo, ¿verdad? Y bueno, dado que Nazaret no está haciendo la desarrollo, quiere decir que la pueden contestar en el espacio para desarrollar ahí mismo de la pregunta en la plataforma, o pueden decidir decir aquí va la respuesta en el adjunto, entonces los permito subir un documento, ¿verdad? Tomar una foto y subirlo ahí al espacio de la respuesta de esa pregunta. La intención con todo eso es, en algunos otros momentos, aprovecho que Nazaret está preguntando eso, para comentarles la filosofía detrás de esto también. Es que en algunos momentos me han dicho, ¿verdad? O me han criticado como que cuando es una respuesta cerrada, que hay que colocar, no se aprecia el desarrollo y de pronto pues no es tan justo, ¿verdad? El que por el resultado final se juzgue todo lo que hicieron ustedes en esa pregunta para responderla. Eso es cierto, sin embargo, una parte del examen sí es de desarrollo, la otra no, y es adrede que no. ¿Por qué? Porque en la realidad a mí me precisa mucho que en la medida en que el curso me lo permite, el transmitirles a ustedes algunas cosas que en la realidad profesional, en el trabajo, en la laboral, día a día, les va a tocar. Y les va a tocar en suficientes ocasiones que alguien les dice, dame una recomendación o decime qué es lo que, cuánto es el resultado que da esta estimación para seguir algún otro proceso o para tomar una decisión, y no hay tiempo y no hay oportunidad para decir, mira, pues me dio 25, pero quiero explicarte por qué me dio 25 como para que me juzgues a ver qué parte está bien y qué parte no. No, va a ser en suficientes ocasiones que les van a decir, necesito el dato, necesito que me digas si es 25 o si es 20. Y con ese dato me voy, ¿verdad? Entonces, no es realista, y me parece que es incorrecto que algunos profesores estén evaluando todo con base en desarrollo y todo dándole la oportunidad de revisar el procedimiento, porque así no va a ser su realidad profesional. Y yo como alguien que tanto cuando he trabajado en una empresa como ahorita que tengo mi propia empresita, me toca contratar a gente como ustedes, he tenido que luchar conmigo mismo cuando me tocó en su momento y con compañeros y compañeras de ustedes que están acostumbradísimos a que digan, no, es que espérate, yo necesito que me revise lo que estoy haciendo. Y en algunas situaciones no hay chance para eso. Entonces es importante que ustedes también pues reciban ese tipo de presión, ¿verdad? Porque así es la realidad, tristemente, si quieren. Profe. Entonces, sí. Perdón. Dale. Es que creo que sí necesito como, tal vez que me ayude un toque con un ejercicio. Así es algo muy rápido. Es que lo hice, pero las respuestas vienen diferentes. Entonces tengo una duda. Claro, André, no te preocupes. Todavía nos quedan 3 clases a las 3, supongo, ¿verdad? Pero nos queda todavía 18 minutos. ¿Alguna otra pregunta,
No sé, Andrés, si solo era sobre este ejercicio, ¿me vas a comentar o ibas a hablar de esto No, también? solamente eso, es el 9.1. Ok, ya casi seguimos por ahí. ¿Alguien más, compañeros, antes de ver esto con Andrei? ¿Estamos claros? Ok. Bueno, igual, obviamente, si los que se gusten quedar aquí con la pregunta de Andrei, bienvenidos. Pero ya quedaríamos con la clase hasta aquí. Muchas gracias, como les decía. Y